Dios te bendiga en esta hora. Hoy, una vez más, queremos compartir una palabra que será de gran bendición para tu vida. Tu hermano evangelista Josué Paredes, y hoy queremos compartir con el tema después de la tormenta. Y quiero basarme en esta hermosa hora en el libro de Génesis, capítulo 8. Libro de Génesis, capítulo 8. Allí Dios nos va a hablar de una manera poderosa en este hermoso tema. Dice así la palabra: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Amén. Esta palabra interesante que estamos leyendo consta o tiene que ver con la historia de Noé. Todos conocemos la poderosa historia del diluvio, donde en los tiempos antiguos la palabra de Dios revela que el hombre había hecho lo malo delante de la presencia de Jehová, y Dios determinó pues destruir el mundo con agua. La palabra de Dios dice que Noé encontró gracia delante de Dios, y Dios habló con Noé y le dijo a Noé el proyecto que Dios tenía con él, y le dijo que construyera un arca, en la cual un día determinado se iban a salvar, porque iba a venir un diluvio. Pero una de las cosas que podemos ver en la historia es que Dios le dijo a Noé que entrara él y su familia en la barca. Y dice también que entrara a todos los animales en pareja, que Dios le dio órdenes que entraran en el arca. Es impactante poder ver que en cada circunstancia, en cada tormenta que se avecina, Dios siempre preservó a sus hijos. Dios siempre preservó a la gente de su propósito. De hecho, también Dios quería salvar a la humanidad en aquel tiempo, pero la humanidad en aquel tiempo seguía en sus deleites y no quiso subir al arca. Ya sabemos que el arca representa a Cristo, la salvación. En aquellos tiempos la gente no quiso entrar y lamentablemente, pues ya usted sabe la historia, perecieron. Pero el detalle o lo que quiero resaltar en esta palabra después de la tormenta o después del diluvio es que cuando Dios permitió que cayera agua sobre la tierra durante impresionantes 40 días y 40 noches, el agua era tal que dice la Biblia que los montes altos se desaparecieron. No había tierra por ningún lado. Imagínese usted 40 días y 40 noches lloviendo sobre la faz de la tierra sin detenerse. Sería una inundación mundial donde ningún monte alto pudiera mantenerse a flote. Pero la Biblia dice que cuando esto sucedió, pasaron días. Y dice que en el tiempo determinado, escuche esto, es muy interesante ver que en el tiempo de Dios todo tiene un inicio y todo tiene un final. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde estamos viendo lo que está aconteciendo y estamos tocando constantemente este tema, vemos que la situación y la tribulación en que estamos viviendo tuvo un inicio, y hemos dicho en otras ocasiones también que también tendrá un final. Pero el tema es que el inicio del diluvio empezó, pero ya Dios tenía el final del diluvio. La palabra de Dios revela pues que pasaron los días y los días, y Dios se acordó, dice el capítulo 8, y Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Me llama mucho la atención que Dios se acordó. No era que se había olvidado, sino que llegó el tiempo profético donde ya todo tenía que volver a la normalidad. Quiero decirte que Dios de ti no se ha olvidado. Quiero decirte que así como Noé, Dios se ha acordado de ti. Dios está pendiente de ti. Y en el momento determinado todo va a volver a ser diferente. Todo va a volver a cambiar. Todo va a volver a tener su rumbo según el propósito profético en que Dios nos ha escogido.
La palabra de Dios dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales que estaban en el arca. Dios se ha acordado de ti, de tu familia y de todas las peticiones que tú has hecho delante de su presencia. Dios no se ha olvidado de ti, sino que en este momento difícil te ha escondido en el arca. El arca representa el lugar de protección también, donde Dios te tiene protegido. El arca también representa la cuarentena. El arca también representa la protección de Dios en tu vida, en medio de una gran tempestad, en medio de un diluvio, en medio de la pandemia que estamos viviendo. Es un lugar de refugio donde Dios te guarda. Y hay que resaltar algo muy importante. Durante el diluvio, quiero que preste atención a esto. Durante el diluvio, recuérdese que el diluvio empezó a agitar la barca. Es lógico que el arca se movía de un lugar para otro. Estoy consciente de que un sinnúmero de temores, de un sinnúmero de miedo se apoderó de la familia de Noé y de Noé. Sentían miedo porque el arca se movía constantemente. El hecho de que Dios te tenga escondido en sus brazos, bajo sus alas, no tiene que ver que obligatoriamente estarás tranquilo, pero en medio del movimiento del arca, la paz de Dios estaba y la protección de Dios estaba en el corazón de Noé y de su familia. Me llama mucho la atención porque es lógico que el arca se movía con violencia. El arca se movía impetuosamente de allá para acá y de aquí para allá, porque no tenía un motor que la dirigiera específicamente hacia un lugar, sino que Dios con su poderío la dirigía hacia donde tenía que llegar. Pero también veamos que en medio de que el arca se movía de manera violenta, ninguno pereció, ninguno de los animales murió, sino que en medio del caos, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio del diluvio, Dios estaba en control del arca. Qué bueno es saber que en medio del caos, en medio de la situación, Dios está en control de cada uno de nosotros. Y quiero avanzar porque el tema es después de la tormenta. Dice la palabra que se acordó Dios y dice que las aguas empezaron a disminuir. Empezaron a disminuir las aguas. Verso 2 del capítulo 8. Y se cerraron las fuentes de los abismos y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Es impactante poder ver cómo Dios tiene tanto dominio y tanto control de las cosas. Es maravilloso poder ver cómo Dios tiene el control, cómo Dios tiene el dominio de la tempestad en que el diluvio estaba dándole a la barca. Es importante ver que Dios está en control del diluvio. Es importante ver que Dios está en control de este tiempo en que estamos viviendo. La Biblia dice que en el tiempo, o nos enseña, que en el tiempo profético de Dios, la lluvia se detuvo. Las cataratas de los cielos se cerraron y los abismos se detuvieron. Se cerraron las fuentes de los abismos, se cerraron. Ya no había más fluido de agua, ya no había más lluvia, ya no había más estruendo, ya no había más relámpagos, ya no había más truenos, ya no había más, ya el arca no se agitaba más. Es importante ver que había llegado ya el día después de la tormenta. Y me llama mucho la atención porque después que todo pasó, dice que y reposó el arca en el mes séptimo. Es importante ver que el número 7 es un número perfecto, un número profético. En el mes séptimo, Dios determinó dar paz, dar tranquilidad al arca que se movía violentamente. Y cuando la Biblia dice que reposó, era porque el arca durante 6 meses atrás había estado con agitado movimiento. Y me llama la atención el tiempo profético 7, porque en el mes 7, Dios detuvo toda el área en que estaba agitada el arca. Es importante ver y puedo creer que Dios va a hacer algo extraordinario. Puedo creer que Dios proféticamente va a detener las cataratas, va a detener la lluvia, va a detener la tempestad. Después de la tormenta, Dios va a hacer cosas maravillosas. Entonces, luego que el arca se detiene de agitarse, que ya solo está sobre las aguas, la Biblia enseña que Noé envió una paloma. Más adelante lo dice.
Noé envió una paloma para ver si ya había tierra, para ver si ya había subido la tierra. Es impactante ver algo muy impresionante. La Biblia dice que mandó la paloma, y la paloma volvió con un pequeño ramo de olivo. Es algo muy profundo y profético que la paloma volviera con un ramo, con una pequeña rama de olivo. Esto es algo tan profético porque después de la tormenta Dios traerá un olivo, Dios traerá un renuevo. Después de la tormenta Dios hará cosas nuevas. Yo puedo creer que después de esta tormenta que pasemos, Dios hará cosas nuevas con tu vida. Dios hará cosas nuevas con tu ministerio. Dios hará cosas nuevas con tu familia. Después de la tormenta, después de este diluvio, veremos cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. La palabra también dice, para ir avanzando, que después del diluvio, después de la tormenta, Dios determinó hacer pacto con Noé. Yo creo en fe que Dios va a hacer un nuevo pacto contigo y conmigo en esta generación. Después de la tormenta en que estamos viviendo, después de esta epidemia, la Biblia aquí dice que después que todo sucedió de la tormenta, del diluvio, Dios determinó hacer un pacto con Noé. Y el pacto que Dios hizo con Noé, dice la palabra en el capítulo 9, dijo Dios a Noé, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Es impresionante cómo después de la tormenta, después del diluvio, Dios quitó el temor del corazón de Noé y de toda su familia. Yo estoy claro y consciente, según esta palabra, que Dios va a quitar el temor de tu vida. Dios va a quitar el temor de tu familia. El temor será quitado de ti. La palabra también enseña que Dios los bendijo. Yo estoy muy claro en fe de que después de esto Dios va a bendecir tu vida espiritual y material. Después de este diluvio, de esta tormenta que estamos atravesando, Dios va a cambiar tu destino. Dios va a cambiar tu rumbo, va a cambiar, y de hecho ya está cambiando tu mentalidad. En este tiempo Dios está cambiando tu mentalidad, mi mentalidad, y nos está llevando a una mentalidad de fe, a una mentalidad creyente, a una mentalidad más íntima con Dios. La palabra dice que Dios hizo pacto con Noé y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Dios te va a bendecir a ti y va a bendecir a tu generación. También veo que cuando Dios hizo estas cosas, hizo un pacto con Noé y le dijo, Noé, el mundo no volverá a terminarse con agua. Y dice la Biblia que en el pacto puso un arco iris, el cual denotaba que nunca más iba a terminarse el mundo con agua. Es una evidencia, una señal poderosa de que Dios había hecho un pacto con Noé. El pacto de Noé, de Dios con Noé, marcó la historia de Noé. Una vez Noé bajó del arca, él empezó a ver cómo Dios había creado nuevos árboles. Escuche esto, muy importante. Cómo Dios había creado nuevos árboles, cómo Dios había creado nuevos frutos, cómo Dios había creado tierra nueva, impresionante, había nuevo pasto. Y hay algo que ver de manera muy especial. Dios tiene el control de todas las cosas. Recuerde que Noé andaba con miles de animales dentro del arca. Una vez Noé descendiera del arca, era necesario que hubiera pasto, era necesario que hubiera comida para todos los animales y también para Noé. Y la Biblia dice de manera poderosa, o nos enseña, que cuando Noé bajó del arca junto con su familia y con los animales, ya había un nuevo pasto, ya había comida, ya había nuevos frutos en la tierra. Qué importante es ver o saber que después de todas estas cosas veremos un nuevo rumbo en nuestra vida. Dios todo lo está preparando, porque nada se sale de la mano poderosa de Dios. Quiero que sepas que ya Dios tiene un nuevo pasto para tu vida. Quiero que sepas que ya Dios tiene nuevos frutos para tu vida. Quiero que entiendas que la mentalidad de Noé después del diluvio fue otra mentalidad. La fe de Noé después del diluvio fue una fe poderosa. Después de esta tormenta que estamos viviendo, nuestra fe será más grande, nuestra fe será más concreta, tu fe será más poderosa y verás la gloria de Dios. Quiero finalizar diciéndote que una vez que Dios hizo pacto con Noé, toda la vida y la familia de Noé cambió de una manera poderosa. Los cielos eran nuevos, la tierra era nueva. Dios hará surgir
cosas nuevas, cosas extraordinarias después de la tormenta. Recuerde que después de cada tormenta nacen nuevos árboles. Después de cada tormenta se reestructuran muchas cosas. Después de cada tormenta se nacen nuevos proyectos. Después de las tormentas se levantan los profetas, se levantan los evangelistas. Después de cada tormenta, cada dificultad, se levantan nuevos pastores. Se levanta una fe extraordinaria después de la tormenta. Dios te bendiga. Comparte este video y espero que haya sido esta palabra de bendición para tu vida. Espero que después de la tormenta puedas ver la gloria de Dios. Dios te bendiga y comparte.